Bienvenidos a Harvest Evangelistic Association. Este es el Dr. Emmerich, su ministro para traer la palabra de Dios. Quiero, por favor, que si puedes suscribir también al canal, eso va a ayudar a nosotros mucho. Y esta enseñanza también, si lo puedes pasar con otros miembros de su familia, amigos, etc. Perdón. Por favor, agarren sus Biblias y vamos a sentar y estudiar la palabra de Dios. Es un tema demasiado importante para ayudar a nosotros a comprender la posición de Cristo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y las Epístolas. Y muchas personas no entienden, ¿verdad?, que la revelación de la Biblia es progresiva hasta que vino Cristo Jesús, dicen Hebreos. Y nosotros tenemos que entender que Dios continuamente estaba revelando, ¿verdad?, el Mesías, su Hijo. Y cuando llegó en el Nuevo Testamento también, en los Evangelios, también llamó Cristo su Hijo unigénito, aunque él el que estaba contento. En las epístolas, ¿verdad?, su ministerio también. Ahora, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que este va a ser demasiado importante para ayudar a nosotros a comprender la posición completa de Cristo por toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero que pienses bien lo que vamos a estar estudiando y que no lo tomas nada fuera de contexto, pero simplemente toma su tiempo para estudiar la palabra de Dios conmigo. También, por favor, si puedes estudiar esto 2 o 3 veces o escuchar esta enseñanza 2 o 3 veces, eso te va a ayudar mucho para saber completamente lo que estamos hablando. El título se llama ¿Por qué 2? La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta será una enseñanza que podrá en duda muchas nuestras ideas con respecto al Antiguo Testamento y su relación con el Nuevo Testamento. Le pido que mantenga la mente abierta mientras estamos analizando, ¿verdad?, el significado y el propósito de este tema. Y quiero preguntarles que si es el Antiguo Testamento, si el Antiguo Testamento fue suficiente, entonces ¿por qué Dios hizo el Nuevo Testamento? Déjeme decir eso otra vez. Otra vez, esto se llama ¿por qué 2? Si el Antiguo Testamento fue suficiente, ¿por qué Dios Padre tuvo que iniciar el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Y muchas personas están muy confundidas sobre eso. Muchas personas quieren continuar vivir en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía su propósito. Hablaba sobre la historia de Israel. Hablaba también sobre las luchas de Israel, los 10 mandamientos, y todo es importante. Nosotros creemos 100% en el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que había más de 2000 diferentes profecías hablando de Cristo, el Mesías que iba a venir. El Padre en el Antiguo Testamento estaba diciendo, mi Hijo va a venir, mi Hijo va a venir, mi Hijo va a venir. Y él dijo, ¿verdad?, esto en varios diferentes ejemplos del Antiguo Testamento, lo que vamos a estar hablando, y el Antiguo Testamento que no habitaba dentro de su pueblo. Tenemos que entender que Dios Padre, ¿verdad?, Dios mismo, nunca habitó en ni una sola persona. En el Nuevo Testamento Dios habita en nosotros, somos su templo. En el Antiguo Testamento, los creyentes, ¿verdad?, tenían que ir a un lugar especial y hablar con un sacerdote para hacer sus pecados, para perdonar sus pecados. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos que ir a ni un lugar. No estoy diciendo que la iglesia no es importante, pero podemos quedar en la casa y hablar con el Señor y recibir perdón y estudiar su palabra. Y nuestra gran sumo sacerdote es Cristo mismo. No tenemos que ir a ni un hombre para recibir perdón. Dios sí ha establecido maestros, quien soy uno, ¿verdad?, y pastores y evangelistas, etcétera, para guiar la iglesia. Pero nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo mismo va a guiar a nosotros a toda verdad según la palabra.
Okay. Recuerda que otra vez, como dije, las escrituras son progresivas o fueron progresivas hasta que Cristo sentó, ¿verdad? Y voy a estar hablando un poquito más sobre eso. Si estamos en Cristo Jesús, entonces Cristo viene a nosotros por gracia, gratuitamente y ninguna fuerza de nuestra parte, sino que edificó sobre la base sólida una fe sencilla. Quiero decir eso, que nuestra salvación no pertenece a nosotros mismos, pertenece a la obra que hizo Cristo en la cruz evangelio. Permaneciendo en Él es dando exclusivamente, ¿verdad?, el lugar de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, con la caída de Adán y Eva, ellos entregó el título, el derecho, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, a Satanás. Y por esa razón, toda la caída afectó la raza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, el ambiente, todo. Y estamos viendo más y más cómo el diablo está atacando en todos los diferentes niveles, en lo político, en las escuelas, y en las ciudades, y tanta matanza y roba y lo que está pasando. Y nosotros tenemos que entender que sí tenemos poder. En el Antiguo Testamento no tenían poder. Tenían que ir y buscar al Señor. Nosotros tenemos Dios mismo en nosotros. El Antiguo Testamento, mira lo que dice. El Antiguo Testamento no podía hacer lo que el Nuevo Testamento hizo. En el Antiguo Testamento mostró a los hombres sus pecados, pero no había poder para vencerlos porque Cristo aún no había muerto y resucitado. En el Antiguo Testamento, el Señor usó la ley para enseñar al hombre su pecado, pero no había poder de vencer el pecado como hay en el Nuevo Testamento. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, como dije, había más de 2,000 diferentes profecías hablando de Cristo. En Isaías 9:6 decía que Cristo es Padre eterno. Ha nacido a nosotros un hijo y se llama Padre eterno, Consolador, Dios fuerte. Bueno, estaba una profecía directa a Cristo Jesús, ¿verdad? Y es muy importante entender eso, ¿verdad? Que continuamente Dios estaba anunciando la venida de su Hijo. Y Él... Y cuando fue por medio de la revelación del Espíritu Santo que los discípulos podían entender más o menos la persona y el trabajo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué no vemos, verdad, lo que vemos en las epístolas? ¿Por qué no vemos eso en el Evangelio o también en el Antiguo Testamento? Que somos nuevas criaturas, que Cristo está dentro de nosotros, que todo lo podemos vencer en Cristo Jesús. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque otra vez la obra redentiva del Señor Jesucristo no fue hecho, no fue completo. Todavía en el Antiguo Testamento no vino Jesús. Él no fue crucificado, Él no pagó, ¿verdad?, por nosotros. Por eso, del Antiguo Testamento está revelando la venida de Cristo. Y es importante entender eso porque la gente, los judíos, no querían aceptar Jesús hasta la fecha. Hay secta falsa en la religión judaica, ¿verdad? Los judíos ortodoxos más que todo, que no acepta a Cristo como el Hijo de Dios. Lo acepta como profeta, pero no como Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que entender que en el Nuevo Testamento, lo que vamos a ver en los Evangelios, el trabajo de Cristo fue hecho, que fue completo. Y no tenemos que hacer nada más de eso. Ok. Abren sus Biblias, por favor, en Mateo 17, 1 a 7. Porque este es algo muy importante que está hablando sobre Dios revelando a su Hijo, Cristo Jesús, en los Evangelios. Recuerda... perdón, que había mucha duda por lado de los discípulos del ministerio de Jesús. Ellos no entendían que Jesús era Dios mismo.
Ellos preguntaban, muéstranos al Padre y nos basta. Y vamos a ver las Escrituras que el Señor quería decir. En el Antiguo Testamento mi hijo viene. En los Evangelios, aquí está mi hijo, escucha a él. En Mateo 17:1-7 dice eso. 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Santiago, a su hermano Juan, y llevó solos a un monte de alto. Y transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron con él Moisés representando la ley y Elías representando las profetas, hablando con él. Entonces Pedro respondió y dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés la ley, representando la ley, y uno para Elías, representando los profetas. Estaban confundidos. No entendían que Cristo era la puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No había ninguna persona en los evangelios que nació de nuevo, hasta que la obra de Cristo fue completo. Y por eso no entendía. El hombre carnal, el hombre que no nace de nuevo, no entiende la palabra de Dios. Y es a través de la cruz de Calvario que Cristo nació, murió, se fue al infierno, pagó el precio por nosotros, resucitó y en su ascensión fue sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué se sentó? Porque la obra de Jesús estaba completo. Mira, vamos a seguir leyendo. Entonces, mientras que él que aún estaba hablando, aquí de Pedro, he aquí un nube brillante los cubrió. Y de repente salió una voz del nube, decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchalo. Este es mi Hijo, escucha a mi Hijo. Ahí estaba, querían hacer 3 templos, uno para Jesús, otro para Elías y otro para Moisés, ¿verdad? La ley y las profetas. Y el Padre dijo, no, dentro de esos 2, la ley y las profetas, es mi Hijo, Él es la puente. Es la puente que el Padre estableció y por eso dijo, escucha a Él, escucha lo que Él tiene que decir. Y cuando los discípulos lo oyeran, cayeran sobre su rostro, tuvieran mucho miedo, pero Jesús les acercó y los tocó y dijo, levántanse, no tengan miedo, no tengan miedo. Jesús vino para salvar a los hombres, no para castigar o perder los hombres. Él vino para salvar la raza humana. Y nunca vas a encontrar, ¿verdad?, que el Señor te va a decir, tenga miedo de Él, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que entender que el Padre comenzó en Mateo 17 diciendo, este es mi Hijo. En los evangelios, ellos no entendían, todavía estaban en el Antiguo Testamento, judíos. Siguieran la ley, siguieran a Moisés, los profetas. Y Jesús vino para decir, yo estoy aquí. Yo soy la promesa del Padre desde el Antiguo Testamento. Y el Padre dijo, escucha a Él. En Lucas 4:21, vamos a decir ahí, Jesús estaba en la sinagoga, estaba hablando sobre una profecía, en Lucas 4:21, y empezó a decirles en la sinagoga, los judíos, los fariseos y los demás que estaban ahí, hoy se cumpla esta escritura en presencia de ustedes. Jesús dijo, no pensáis que he venido a burlar la ley, sino cumplir la ley. ¿Qué significa eso? La ley otra vez apuntaban, era un tutor a los hombres, diciendo sobre su naturaleza pecaminosa, pero no podía ofrecer al hombre la libertad de tener dominio sobre el pecado. Y es muy importante de eso, porque hay muchas personas que están en el Antiguo Testamento que están pegando sus pechos todo el tiempo, por mi culpa, por mi grandísima culpa, pero no hay victoria en sus vidas.
No hay poder en sus vidas. Y Cristo vino, dijo, escuchando lo que yo te estoy diciendo, es la solución, es la respuesta del Padre por la condición del hombre. Otra vez, en el Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. En los evangelios presentaban a Jesús como la respuesta del Padre a un mundo perdido. Y los mismos judíos, los mismos discípulos, no entendían eso. ¿Por qué? Porque ninguno era nacido de nuevo. Entonces, nosotros tenemos que entender que el hombre pecaminosa, ¿verdad? El hombre que está muerto espiritualmente, porque hay 3 clases de muertes en la Biblia: la muerte física, la muerte espiritual, que estamos caminando y comiendo y todo, pero estamos muy lejos de Dios, no estamos con Dios, y la muerte eterna. Entonces, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, Él nos quita del reino de Satanás y nos pone en el reino de su amado Hijo. Y quiero decir esto: si quieres esta enseñanza por completo, estudiarlo, ve al sitio de web, buscar esta enseñanza en eventos corrientes, ¿verdad? Los eventos que lo vas a encontrar ahí, lo que estamos viendo, y lo vas a encontrar esto, y lo tengo escrito toda esta enseñanza. La ley solamente mostró al hombre su pecado, pero no dio el poder para vencer el pecado y su dominio, ¿verdad? Como nuevas criaturas tenemos dominio. Dios nos ha dado dominio sobre la vida pecaminosa. No estoy diciendo que estamos viviendo completamente sin pecado, no estoy diciendo eso, pero sí tenemos poder, porque no hay ni un borracho, ni un mujeriego, no hay ni un drogadicto, no hay ningún asesino que es en el reino de Dios. Uno se muere, las cosas viejas pasan, y aquí somos nuevas criaturas. Dice en Hebreos, abra sus Biblias por favor, en Hebreos 1 a 4. Este es Dios otra vez hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1 a 4 dice: Dios, quien en otro tiempo y diversas maneras, muy diversas maneras que habló de la verdad, habló en otro tiempo a los padres por los profetas, en las palabras de los profetas. Ha hablado en estos últimos días a nosotros por su Hijo, el quien constituyó heredero de todo, hizo todo, y siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su persona, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la limpieza de nuestros pecados por medio de sí mismo, y sentó a la diestra del Padre en las alturas, y hecho tal mucho mejor que los ángeles, que heredó los más excelentes nombres de ellos. Dice en Hebreos capítulo 1, 1 a 4, que los últimos tiempos comenzó cuando Cristo llegó a la tierra, cuando Cristo tomó carne. ¿Y por qué al fin en versículo 4, por qué mencionó los ángeles? Porque había un grupo en esa época, ¿verdad?, que adoraban ángeles. Hay muchos anticristos hoy mismo que adoran diferentes ángeles y figuras y estatuas y todo eso. Y había un grupo que estaban diciendo que los ángeles eran más grandes que Cristo. Y Padre en su palabra dijo que Él es más excelente que todo. En el Antiguo Testamento, verso el Nuevo Testamento, uno contra otro. Por esta razón Cristo trae un nuevo pacto de Dios a su pueblo, a su pueblo. Este nuevo pacto, ¿te acuerdas lo que dijo? Yo no he venido para destruir, sino para cumplir. ¿Cumplir qué? Cumplir lo que el Antiguo Testamento no podía hacer. Por eso tenemos el Nuevo Testamento. Había ciertas cosas que el Antiguo Testamento no podía hacer. Sí reveló, ¿verdad?, toda la historia de Israel y las batallas y lo demás y personas de fe, lo que sea, pero apuntaba más de 2000 diferentes profecías, apuntaba a Jesús. Y tenemos que recordar que Cristo vino, estaba anunciando el Antiguo Testamento en los evangelios, estaba diciendo: este es mi amado Hijo, escucha a Él, ¿verdad? Pero otra vez
podemos ver que aquí dice, y pueden tener esas cosas porque las bendiciones eternas, lo que ha prometido. Okay, recuerda lo que dice en Romanos, vamos a hacer eso. En Romanos, en Hebreos 9:15, pueden tener estas cosas porque Cristo murió para liberar nosotros de los pecados, ¿verdad? Cometidas en virtud del primer acuerdo pacto. Okay. En el Antiguo Testamento no fueron libres. Todavía eran hombres muertos espiritualmente, buscando perdón, pero no podían tener poder sobre el pecado en sus vidas. ¿No te acuerdas que quizás, y no estoy hablando contra ninguna religión, pero según las reglas y rituales de religiones, que hay personas que fueran a misa, ¿verdad? Y fueran a confesarse y confesaban la misma cosa cada sábado con el Padre. Las mismas cosas confesaban. Y el Padre, en su ignorancia, ¿verdad? Mostraba que había perdón para ellos, pero no había poder en sus vidas, porque no nacieron de nuevo. El único poder que nosotros tenemos es cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, aceptamos su sacrificio, que Él vino, tomó carne, murió, se fue al infierno, resucitó, y se sentó al diestra del Padre. ¿Por qué sentó? Porque su obra estaba completa. ¿Okay? Vamos a seguir. Y dice en Hebreos 8:13, dice, Dios llamó al nuevo pacto porque Él ha hecho el primer pacto viejo, ¿verdad? Obsoleto, ¿verdad? Significa que ya no servía. En el Antiguo Testamento, el pacto que hizo con la raza humana ya no servía. Y todo lo que es viejo y gastado está a punto de desaparecer, ¿verdad? Lee eso en tu Biblia. Entonces, Cristo continuamente estaba hablando sobre el pacto del Padre y lo que Él hizo. Ahora, Jesús dijo en Hebreos 9:24-26 y Hebreos 10:9 dijo, entonces Cristo dijo, he aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, Dios elimina todos los viejos sacrificios y pone el sacrificio de Cristo en su lugar. Por eso es una cosa muy diferente para gente que pueden entender, ¿verdad? En diferentes religiones todavía dicen que está cuando ven, ¿verdad? Y que van a la iglesia y ven la hostia, lo es Cristo crucificado. Ahí está Cristo. No, Cristo murió una sola vez, pagó y se fue al cielo y sentó, porque su trabajo era ya terminado, ¿verdad? No necesitamos padres, no necesitamos esa clase de relación con el hombre. Hay pastores, evangelistas, etcétera, ¿verdad? Pero no tenemos que ir con un hombre para recibir perdón. No tienes que ir con ningún hombre para recibir perdón. Puedes hablar directamente, si naciste de nuevo, puedes hablar directamente con el Padre en el nombre de Cristo y quedar perdonado, porque eso es el poder del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no, tenían que ir a un lugar, tenían que ir a un hombre especial, tenían que sacrificio de animales. Nosotros no tenemos que hacer eso. Cristo es el sumo sacerdote y no tenemos que ir con ningún hombre para recibir perdón, porque el único perdón y el único sacrificio que realmente, ¿verdad?, que necesitamos fue en Cristo Jesús de la cruz del Calvario. Ok. Dice, en este momento es muy importante para entender que las personas del Antiguo Testamento estaban muertos espiritualmente. Ok. No había nadie nacido de nuevo. Esta es la acción del Nuevo Testamento porque la obra redentora de Cristo en el Calvario aún no se realizó. Okay. El Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. En los evangelios, ¿verdad? Que Cristo iba a venir al Antiguo Testamento. En los evangelios, aquí está mi hijo, amado hijo, escucha a él, ¿verdad? Pero todavía, hasta el fin del ministerio de Jesús, ¿verdad? La obra redentiva no fue completa porque todavía no murió Jesús. Y dice que en el Nuevo Testamento, dice, y os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros conversamos en otro tiempo, con las concupiscencias de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero Dios, estoy leyendo en Efesios 1-6, pero Dios, quien es rico, Efesios 1-2, 1-6, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por la ley, no, por el Antiguo Testamento, no, por Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y nos hizo sentarnos juntamente con los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y tenemos que entender que en el Antiguo Testamento no había ninguna persona nacida de nuevo. En los evangelios no había ninguna persona nacida de nuevo, porque eso los apóstoles no entendían. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo lo dijo, Felipe, he estado con tanto tiempo y todavía no entiendes. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? Pero no podían comprender por completo, porque no comprendemos con nuestra mente, comprendemos con nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo. Y lo estaba diciendo que Cristo es el príncipe, ¿verdad? Que Dios mandó, la solución que Dios mandó al mundo, no para destruir la ley, para cumplir la ley, lo que la ley no podía hacer. La ley en el Antiguo Testamento enseñaba al hombre su pecado, pero no había solución, no había poder, dominio sobre el pecado. Y por eso hay gente que vive abajo el Antiguo Testamento, no ven progreso en sus vidas. Están repitiendo los mismos pecados y van a sus iglesias, sinagogas, lo que sea, pidiendo perdón por la misma cosa. ¿Y por qué? Porque no han nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, ya no es drogadicto, ya no es alcohólico, ya no es ladrón, ya no es asesino, ya no es mujeriego, no es una persona que está continuando esa clase de vida. Ha cortado esa clase de vida, ha pedido perdón y sigue adelante. No estoy diciendo que nosotros no fallamos, todos nosotros fallamos. Yo fallo, tú fallas, pecamos. Pero como nuevos creyentes, como cristianos en el Nuevo Testamento, podemos pedir el perdón y tener dominio sobre esas cosas. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios de Cristo en el Nuevo Testamento. En Efesios 2:6-9 dice lo siguiente: y juntamente nos resucitó y juntamente nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe. Eso no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Efesios 2:6-9, ¿verdad? La palabra sentar, cuando dijo sentó al diestra del Padre, revela los secretos para tener una vida poderosa en Cristo. Podemos asociar la palabra sentarse como descansar. ¿Cuál es el lugar del descanso? ¿Qué es el lugar del descanso? Para algunos podía ser una fiesta, para otros podía ser ir a Las Vegas, puede ser otras tiendas, pachangas, a tomar un viaje largo. Pero para el cristiano, para tener una vida de descanso, es cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y descansamos lo que Él hizo por nosotros. Qué triste que hay personas que piensan que pueden ganar. Estuve hablando con una persona que era musulmán y que estaba diciendo que tenía que ganar
el favor de Dios. Entonces yo le dije, pues ¿cuándo vas a saber que tienes el favor de Dios para ir a tu cielo? Me dijo, pues no sé, así que cruel tu Dios, que te tiene que sacrificando y trabajando y haciendo diferentes cosas y no sabes, vives en inseguridad, en mucha duda, en mucho dolor, en mucha tristeza, mucha soledad, porque nunca sabes que vas a estar completo para tu Dios. Yo le dije, mi Dios, Cristo Jesús, Él ofreció, ¿verdad?, salvación. Y no es de nosotros. Y la salvación no pertenece a nosotros, a ninguna cosa que nosotros hacemos. Pero lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Podemos descansar. Podemos entender que estamos perdonados. Que somos nuevas criaturas. Que podemos tener una vida en abundancia. Que tenemos victoria sobre el dominio, el poder del pecado. Eso es gozo. Que no estamos abajo de la ley. Porque dice, el que sigue la ley se ofende en un solo punto. Es hecho culpable de toda la ley y la consecuencia es la muerte espiritual, la separación de Dios. En un solo punto. Vamos a decir que levantas en la mañana bien y tienes tu tiempo de leer, vamos a decir, los salmos, los proverbios, y te vas y te metes a manejar y alguien te corta y dice un montón de cosas. Has pecado, has matado a esa persona en tu corazón. Ahora las consecuencias son muy diferentes de una matanza física de una persona y cuando matamos a alguien en nuestro corazón, pero hemos fallado. ¿Y por qué hemos fallado? Porque no podemos guardar la ley, somos hechos culpables de toda la ley, dice la Biblia. En el Nuevo Testamento, cuando somos hijos de Dios, nuevas criaturas, las cosas viejas pasan y podemos ver avance en nuestra vida. Caminando en amor es caminando en el Espíritu Santo. Caminando en amor es caminando en el Espíritu Santo. Nuestro descanso se basa en Cristo y en su palabra. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. El cristianismo no comenzó con caminar o comienza con sentarse. En Hebreos 1:3, que Jesucristo, que hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué sentó? Porque su obra estaba completo. Por eso cuando uno recibe a Cristo, Cristo dice, vete y comparte las buenas nuevas. Comparte lo que yo hice por ustedes, lo que el Antiguo Testamento no podía hacer. Otra vez, creemos en el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Pero si sigues viviendo en el Antiguo Testamento y rechazas el Nuevo Testamento, no vas a caminar en victoria, vas a estar caminando con ese yugo sobre tus hombros y no va a haber libertad. Porque la ley dice, en otras palabras, nuestra vida, nuestra carga, nuestro futuro, todo nuestro depende del Señor y no de nosotros. Nuestra vida cristiana depende totalmente de la obra terminada de Cristo. Nuestra vida cristiana comienza cuando comprendemos lo que el Padre nos dio en Cristo Jesús. Hay muchas personas en la iglesia que están completamente arraigados a doctrinas, dogmas de hombre del Antiguo Testamento. Solamente quedan en el Antiguo Testamento, predican del Antiguo Testamento. Yo también incluyo ejemplos del Antiguo Testamento, pero basamos en las epístolas. Porque en las epístolas, eso que vamos a ver, todo lo que Cristo dio por nosotros. Dice, ¿cuál fue la maldición? En Gálatas 3, 10 a 14, dice Abraham, maldito todo lo que es colgado del madero, porque la bendición de Abraham alcanza a los gentiles en Cristo para que podamos recibir la promesa del Espíritu por medio de fe. ¿Cuál fue la maldición? Pobreza, enfermedad y muerte espiritual. ¿Por qué hay personas que todavía no caminan en victoria? Porque son diferentes, desobedientes y faltan fe. ¿Cómo viene la fe? Estudiando la palabra. Vivimos, dice en Hechos 17, 28, dice, en Él vivimos y nos movemos y existimos. En Efesios 2:10, somos hechuras suya creados en Cristo Jesús. Varias diferentes escrituras. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestra justicia no es por tus obras.
No es porque estamos tratando de ayunar y llorar y gritar y una vez fui a una iglesia y estaban las señoras gritando y llorando y yo estuve visitando, yo estuve sentado atrás y después que terminó me senté a un lado de ella, una anciana, y le dije, pues ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué estás tan angustiada? Digo, no, todo está bien. Limpió sus lágrimas y se levantó y se fue. ¿Qué fue? La religión, obras, tratando de ser santa, pensando que llorando y gritando y diciendo todas estas maromas que estaba complaciendo a Dios. No. Sin fe en lo que hizo Cristo, sin fe en su sacrificio, sin fe en su palabra, es imposible agradar a Dios. Dios nos ha liberado de la potestad, la autoridad de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre en el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Cristo, Dios nos quitó del reino de Satanás, la muerte espiritual, y nos puso en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Aceptamos a Cristo y nosotros somos perdonados, somos nuevas criaturas. Lo que el Antiguo Testamento no podía hacer, porque Cristo sí dijo, no pienses que he venido para eliminar el Antiguo Testamento, sino para cumplir lo que el Antiguo Testamento no podía hacer. Por eso tenemos dos, el Antiguo y el Nuevo. El Nuevo hizo el Antiguo obsoleto, sin poder, sin necesidad de vivir abajo de eso. Ahora vivimos en el Nuevo Testamento. Somos nuevas criaturas. Ya no estamos muertos espiritualmente. Ya tenemos Dios mismo en nosotros. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás. Satanás, el rey de este mundo, dice en 2 Corintios 4:4, el rey de este mundo no es Dios Padre, es Satanás todavía. Y recibió el mundo y la autoridad del mundo con la caída de Adán y Eva. Nosotros tenemos que entender que vivimos, que hay muchos anticristos, muchas doctrinas falsas. Muchas doctrinas falsas. Y tenemos que agarrar nosotros muy fuerte en el Nuevo Testamento y no tratar de escuchar personas que nos quieren ser esclavos del Antiguo Testamento. Tenemos que aprender y hablar del éxito, no del fracaso. Tenemos que entender que cuando guardamos nuestra lengua para la confesión negativa, evitamos nuestra vida, podemos que nos afecta. Proverbios 21-23 dice eso. Cuando hablamos de confesiones positivas, somos atrapados cuando no estamos hablando de cosas positivas, estamos atrapados por nuestras palabras. Recuerda, por tus palabras vas a ser justificada o por tus palabras vas a ser condenada. ¿Vas a hablar victoria o vas a hablar fracaso? ¿Vas a hablar lo que el Señor está haciendo o vas a hablar lo que Satanás está haciendo? Pero entiendes esto, lo que hablas vas a comer. Por eso yo digo en cada enseñanza, la manera que pensamos es la manera que hablamos, y la manera que hablamos es la manera que vivimos. Y si vivimos, pensamos en basura, hablamos basura, duda, y vivimos como basura. Pero si somos hijos de Dios, agarrados fuerte de Cristo, pensamos en las escrituras, en la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios y vivimos una vida victoriosa. Necesitamos declarar continuamente que eres nueva creación. Tenemos que declarar que somos la justicia de Dios. Tenemos que declarar que estamos libres de las cadenas del infierno. Tenemos que declarar que somos remedidos de la maldición de la ley, la muerte, la pobreza y la muerte espiritual, la enfermedad. No le hace lo que estás enfrentando, lo que estás escuchando. Tienes que mantener su confesión muy positiva. Entonces, para terminar, el Antiguo Testamento tenía su propósito. El Padre estaba no simplemente hablando de la historia de Israel, pero 2000 diferentes profecías diciendo, mi hijo viene, mi hijo viene. Cuando Cristo apareció, cuando tomó carne por la Virgen María, el Padre dijo, este es mi amado Hijo, escucha a Él. Cuando estaban sus discípulos en el monte,
Y estaba Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas, y él dijo, escucha mi hijo, él es la puente de entre los dos. Porque no vino, y Cristo dijo a los judíos, no crees que he venido para destruir la ley, sino cumplir la ley, cumplir lo que la ley no podía hacer a través de su sacrificio. Ahora, quizás no estás encontrando victoria en su vida porque no naciste de nuevo, no sé. Quizás eres cristiano, pero todavía estás viviendo en el pasado, siendo atormentado por el diablo en tu mente, lo que sea. Quiero orar por ustedes, porque eso no es la voluntad de Dios. Dios te ama y Dios quiere que puedas tener una vida en victoria. Vamos a orar. Padre Santo, tú sabes el corazón de cada persona aquí, Señor, de cada situación. Y quizás hay personas que están escuchando que han sido esclavos, viviendo el Antiguo Testamento, yendo a iglesias que tienen que confesar sus pecados del hombre, pero nunca están mejorando, Señor. Pero nosotros en el Nuevo Testamento, Señor, a través del sacrificio de Cristo, podemos tener la seguridad que vamos a dominar el pecado, dominar el poder de Satanás. Y Señor, en el nombre de Cristo, Señor, a través de la oración, hablo y declaro, Señor, libres del Antiguo Testamento, libres de la maldición de la ley, libres, Padre Santo, de la muerte espiritual, libres, Señor, de la enfermedad. Hablo victoria sobre ellos. Repite esto, Señor, entrego mi vida, perdóname, Señor, que he dudado en ti. Perdóname que no he abrazado tu sacrificio. Perdóname, Señor, que nunca he entregado mi vida. Señor, entrego mi vida y recibo, Señor, tu vida. Y recibo tu perdón y la liberanza que hay en ti. Y Satanás, te digo, ya no soy hijo tuyo, soy hijo de Dios, hija de Dios. Y te doy gracias, Padre, que por medio de Cristo Jesús has escuchado esta oración. Amén. Muchísimas gracias por tomar este tiempo. Puedes ver este video, pasa este video a otras personas para que puedan entender que Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos en esta vida. Que Dios te bendiga grandemente. Adiós.